Colombia. Resulta que el presidente Gustavo Petro escribió un trino. Lucas, leámoslo textualmente, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Textualmente, Camila, 6:48 de la tarde del 11 de noviembre. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. Esto respondiéndole a una periodista de CNN que había revelado que el Reino Unido estaba suspendiendo la inteligencia para todo este tema de los ataques en el Caribe. Esto, pues un poco diciéndole al gobierno norteamericano que acá puede haber una violación de los derechos humanos si no se aclara efectivamente esos ataques a esas lanchas, sí, si son de narcotraficantes, de terroristas o no, o simplemente pues son balseros que están por ahí. Entonces sí, el presidente Gustavo Petro dijo, nosotros también nos sumamos un poco a lo que está haciendo el Reino Unido. Sí, señora. ¿Después trina Benedetti o después trina Gustavo Petro otra vez? Ayer el presidente Petro trinó en varias ocasiones sobre este tema. Hacia las 11 de la mañana, Camila pone uno donde dice que miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, de las agencias internacionales y estadounidenses, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política. Eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional. Esto decía ayer el presidente colombiano, y después Jennifer pone otro trino largo, muy largo. Nuevamente, bueno, ya nos tiene acostumbrados el presidente, donde nuevamente se refiere a este tema. Sí, donde básicamente Camila dice que toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de los derechos humanos y que no generen estas muertes que hemos estado viendo en el Pacífico y en el Caribe sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencia ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco, ojo, de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas. Es decir, es un reversazo que pone de relieve que si esa información de inteligencia que utilizan las agencias que da Colombia se utiliza para generar estos ataques a lanchas que han dejado más de 70 muertos en el Caribe y en el Pacífico, no lo van a usar, pero que va a seguir usando el tema de la inteligencia y de las agencias. Pues mire, está con nosotros en la línea Elizabeth Dickinson, a quien hemos tenido en otras oportunidades, que es la analista senior de Crisis Group para Colombia, que es experta en temas de seguridad y además nos puede decir, bueno, este tema de la colaboración de inteligencia entre Estados Unidos y Colombia, que han tenido una relación muy cercana en este aspecto durante muchas décadas, en caso de que se empiece a debilitar, como lo estamos viendo, porque con estas comunicaciones vemos que se empieza a debilitar, ¿a quién afecta más? ¿A Colombia o a Estados Unidos? Señora Dickinson, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme acá. Un gusto estar con ustedes. Uno tiende a pensar siempre que como Estados Unidos es el monstruo grande, digamos, de la geopolítica internacional, pues en este caso un debilitamiento de la colaboración de inteligencia entre ambas naciones nos perjudicaría mucho más a nosotros que a ellos. ¿Es así o aquí también Colombia le aporta bastante inteligencia al gobierno norteamericano y los Estados Unidos podrían estar pegándose un tiro en el pie en caso de que dejásemos de colaborar? Pues yo creo que hay que tomar un paso atrás para iniciar. Primero, yo creo que hay dos dudas que están en juego en esta situación. Lo primero es justamente cuestiones, no solo por Colombia, sino por muchos países europeos y otros aliados de Estados Unidos, sobre la legalidad de los ataques en contra de lanchas en el Mar Pacífico y también en el Caribe. Entonces, y yo creo que primero es una precaución, digamos, de tener cuidado compartiendo información que puede terminar siendo utilizado por un ataque que termina siendo ilegal. Segundo, y eso es muy importante, cualquier decisión sobre la inteligencia, digamos que se toma para restringir la colaboración, hay que tener en cuenta de que es recíproco. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mismos en este momento no está compartiendo inteligencia sobre sus operaciones en el Caribe, ni con Colombia, ni con la mayoría de los países europeos. Entonces, un posible corte sería como recíproco, decir a Estados Unidos, pues si ustedes no están compartiendo información sobre el actuar en el Caribe, pues tampoco nosotros vamos a abrir el canal para tener este flujo normal de información. Es un poco poner precio en la relación
si Estados Unidos decide cortar la inteligencia. Eso no significa que hay una falta de colaboración, que ha parado el apoyo financiero, por ejemplo, de Estados Unidos, sino que en este tema específica hay algunos frenos por consideraciones legales y también consideraciones operativos que están complicando un poco el tema. Pero para contestar directamente a la pregunta, Estados Unidos depende muchísimo en la inteligencia colombiana. De hecho, una cifra que salió del Senado en Estados Unidos es que 85% las incautaciones que hace Estados Unidos en el Mar Caribe proviene de inteligencia de Colombia. Entonces no es una relación, digamos, unilateral, sino realmente hay un intercambio muy fluido que sirve a los intereses de ambos países. Señora Dickinson, antes de saludarla hablábamos del trino que pone esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, donde, aunque para nosotros es muy claro el trino del presidente del martes, donde dice se suspende la cooperación y la inteligencia con agencias estadounidenses, dice el ministro del Interior que aquí hubo una mala interpretación por parte de la prensa y de algunos funcionarios incluso del mismo gobierno, y que el presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas como el FBI, la DEA, dejen de trabajar con Colombia a la par de las agencias de inteligencia colombianas como la DIPOL, la DIJÍN, el CTI. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? Porque si hay una marcha atrás del gobierno y no sé si tenga algo que ver. Ayer la embajada estadounidense ofrece $5 millones de recompensa por información que se entrega alrededor de este atentado en el que fue derribado un helicóptero en Amalfi en agosto. ¿Puede tener algo que ver ese anuncio de la embajada con el reversazo que estamos viendo hoy desde el gobierno? Pues la verdad, tenemos que tener en cuenta, a pesar de la retórica política, todos esos intercambios, las malas comunicaciones, pues la realidad es que la relación institucional entre Colombia y Estados Unidos sigue funcionando. Entonces, todo lo que pasa detrás de la cortina realmente está en orden. Lo que sí no está en orden es la relación política entre la presidencia en Colombia y la presidencia en Estados Unidos. Entonces, yo creo que todos esos intercambios realmente están pasando a este nivel, mientras que todo sigue normal, digamos, al nivel operativo entre los dos países. Yo personalmente creo que es muy importante lo que hizo la embajada frente al tema de Amalfi, porque justamente las operaciones de erradicación es una exigencia de Estados Unidos a Colombia. Entonces, cuando hay un costo humano muy alto para la fuerza pública en estas situaciones, me parece justo que Estados Unidos aporte a la investigación y, digamos, atraer los responsables al juicio. Señora Dickinson, este primer trino que da el presidente Gustavo Petro lo pone después de que Reino Unido dijo algo parecido, que no iba a seguir contribuyendo con inteligencia a Estados Unidos y seguía cometiendo estos exabruptos en el Pacífico y en el Caribe. Me pregunto yo, ¿podríamos estar esperando más países que sigan esta línea? Yo creo que hay varios países que están en esta línea, pero sin anuncios. Entonces yo creo que realmente las preocupaciones sobre la base ilegal de los ataques en contra de las lanchas es muy significativa, y la verdad es que todos los países con los cuales yo he hablado están un poco en el mismo cálculo de cómo mitigamos el riesgo de que algo que intercambiamos con Estados Unidos termina siendo parte de un ataque ilegal. Señora Dickinson, para entender un poco mejor cuando hablamos de inteligencia, ¿cuáles son esas formas de inteligencia? Porque cuando se remite uno a esa palabra, pues está tanto lo digital como muchas formas que no conocemos, también lo tradicional, la humana. ¿Cuáles son esas formas de inteligencia? Pues cierto, hay varios tipos de inteligencia, como mencionas. Hay satelitales, por ejemplo, digitales, por fuentes humanas. Yo creo que la riqueza realmente de Colombia es en sus fuentes humanas, la capacidad de la inteligencia colombiana de realmente estar desplegado en distintos lugares del conflicto interno y también en las fronteras. Pero también, por ejemplo, en el aspecto naval es muy importante. Lo que yo mencioné sobre el tema de incautaciones, eso sería, por ejemplo, inteligencia frente a barcos o contenedores contaminados que terminan pasando por la jurisdicción de Estados Unidos, y eso es una información que tiene Colombia y le comparte a sus colegas estadounidenses.
Pero entonces, según lo que le entiendo de lo que usted ha dicho, digamos como que en diplomacia públicamente los países europeos no le han dicho a Trump que es ilegal lo que está haciendo en el Caribe, que no hay pruebas efectivamente para que Estados Unidos pueda atacar esas lanchas que ha atacado argumentando que eran terroristas y narcotraficantes, y que por esa razón cortan la colaboración de inteligencia. O sea, más o menos le dicen, ustedes están cometiendo un delito, pero no se lo dicen así tan claramente y abiertamente, porque en diplomacia pues toca ser un poco más cauto, pero en palabras más, palabras menos, eso es lo que piensa en estos momentos la Unión Europea y es lo que también está diciendo el gobierno de Colombia. Pues precisamente, de hecho ayer el gobierno de Francia dijo precisamente que según su evaluación los ataques son ilegales y están en contra de la ley internacional. Entonces sí, hay mucha precaución por parte de otros países en este momento a ser parte, de cierta manera, de esa estrategia de atacar lanchas. Y vale destacar acá que realmente, es muy curioso porque la verdad es que hay décadas de colaboración entre países tal como Colombia y Estados Unidos en la incautación, la captura, la investigación, estrategias que realmente tienen una posibilidad de desarticular más allá del delito material. Digamos, una lancha con droga es un delito material, pero lo que quisiéramos hacer es ir un poco más allá, descubrir cuál es la red que está traficando, quiénes están involucrados, cómo es la financiación, etcétera, y termina en una investigación o un proceso judicial que afecta realmente a los que están sacando provecho del mercado y están ganando la mayoría de las rentas. Pues es Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia. Elizabeth, como siempre es un placer hablar con usted por su claridad, que nos deja a nosotros pues entendiendo muy bien estas situaciones de orden público y de seguridad a nivel nacional e internacional. Gracias por haber estado aquí en Blue Radio. Siempre un gusto, muchas gracias. Camila, cuando comenzaron los ataques de Israel a Gaza más brutales, los bombardeos y que la gente ya comenzó a decir que acá algo está pasando, acuérdese usted que ya se comenzó a hablar de genocidio como tal, la palabra, el concepto. Lo dijo la ONU y esto comenzó a generar una ola de otros países que decían genocidio, genocidio, y luego, bueno, ya vimos todo el desarrollo que ha tenido esto. Ahora yo no sé si podría estar pasando algo similar, porque Human Rights Watch, creo que fue Amnistía Internacional, que ya dijeron, estos son ejecuciones extrajudiciales, sí. Ejecuciones extrajudiciales, lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, y poco a poco otros países están diciendo ya lo mismo. Ya vimos la decisión de Reino Unido de decir no más inteligencia para Estados Unidos y es para esto. Pues por cierto, Colombia, o por supuesto Colombia, que somos más afectados, de pronto esto también comienza a generar una ola, porque ya la ONU dijo, esto puede ser ejecuciones extrajudiciales, falta investigación. Pero además, mire lo que ella dice, que me parece importante, sobre todo Ana Cristina, por el dato, porque obviamente en estas relaciones asimétricas que tenemos con Estados Unidos, siempre creemos que nosotros en Colombia tenemos las de perder, pero fíjese como ella dice, el 85% de la información de inteligencia que reciben los Estados Unidos para su accionar en el Caribe proviene de Colombia, 85%, se lo damos nosotros. Y acuérdese, Camila, que ella nos acaba de decir una cosa súper importante, son fuentes humanas, o sea, primariamente lo que hay en Colombia son fuentes humanas, entonces también Estados Unidos es el que tiene un interés muy grande en esas fuentes que le dan información en Colombia, entonces no es tanto como decir Colombia es la que pierde más, no, son los dos los que pierden y Estados Unidos está muy interesado en esas fuentes humanas, pero mire, hay algo para agregar, porque es que no es solamente sobre los ataques a las lanchas en el océano Atlántico, lo que está en este momento, pues los ataques en el Caribe, lo que está despertando la controversia, y muchos organismos internacionales se han manifestado. Esta semana Human Rights Watch también lanzó un informe sobre los venezolanos que fueron a la cárcel del Secot, y ahí también dicen que los Estados Unidos, dice claramente ese informe, que los Estados Unidos sería cómplice de desapariciones forzadas. O sea, esto no es solamente, aquí están diciendo, estas son el único caso de violaciones al derecho internacional humanitario. Dice que en ese informe también dice, no solamente son cómplices de desapariciones forzadas, sino que está traicionando lo que llaman el principio de devolución de los migrantes, porque los deportaron no para su lugar de origen, sino para un lugar donde ellos sabían que tenía peligro, como es la cárcel del Secot en El Salvador.
Pero además, otra conclusión antes de la pausa, Ana Cristina, y es que en medio del análisis que estábamos haciendo sobre ese trino del presidente Gustavo Petro, todo el mundo se le fue encima. Yo no quiero ser defensora del presidente ni del gobierno, ni mucho menos, pero todo el mundo se le fue encima, que cómo se le ocurre, etcétera, etcétera. No, lo que nos acaba de decir la señora Dickinson es: Colombia está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Europa. Europa en su totalidad no está compartiendo información de inteligencia con el gobierno norteamericano si es para ese tipo de ataques en el Caribe, que además no tienen justificación en estos momentos para hacerlo. Solo que entonces, no lo están diciendo. Ojo, están haciendo lo mismo que está haciendo Reino Unido y Colombia, pero sin anunciarlo. Eso fue muy importante. Claro, porque son más diplomáticos los europeos que el gobierno nuestro, en cabeza de Gustavo Petro, que se iba hablando y hablando a través de trinos y de Twitter diciendo las cosas. Pero, Oscar, están haciendo lo mismo, solo que aquí lo decimos, allá no lo dicen. Y ayer se metió, antes de Oscar, Marco Rubio, que justamente habló sobre este tema y le dijo: yo le diría a Europa y a la Unión Europea que por favor no se metan en esta operación que estamos haciendo aquí en el Caribe. Claro. Pero mire, si hay un enemigo común, que es el narcotráfico, que son los carteles narcotraficantes, ¿por qué ese enemigo común no se puede combatir de manera conjunta? No, si claro que se puede combatir de manera conjunta, pero no pues si Estados Unidos está violando el derecho internacional humanitario, es lo que está diciendo Europa y lo que dice Colombia. Claro, pero ¿quién termina ganando en esto, Camila? Los carteles narcotraficantes que van a seguir produciendo y llevando droga. Entonces yo sí creo que se debe trabajar de manera conjunta. Y lo otro, Camila, la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, por ejemplo, se sostiene en buena parte con los recursos de Estados Unidos. Económicamente, el aporte que hace Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico es muy grande. Hay que preguntarle cómo funcionan los departamentos de inteligencia. Pero yo no creo que eso se esté suspendiendo. Pero ahí es donde pues me parece a mí que como se está abordando la discusión ha sido equivocada, porque es decir, la afectación que vamos a tener por cuenta de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en términos de inteligencia en Colombia. Y no, ojo, es que aquí lo que está haciendo el gobierno es también decirle a Estados Unidos lo mismo que Europa está diciendo. Es claro que colaboramos con inteligencia y para desmantelar los carteles del narcotráfico, que es el interés que tenemos todos, pero pero eso no se puede hacer si van a hacer ataques que van en contra del derecho internacional humanitario y si están atacando y matando gente en el Caribe en lanchas que no se tiene la prueba efectivamente de que son narcotraficantes. Es que imagínese que fuera su mamá en esa lancha. Por alguna razón, no tengo ni idea, pero están migrando, se están yendo. Y no son narcotraficantes, Camila, y traca, los bajan en el Caribe sin ninguna investigación ni información al respecto. Estados Unidos ha dicho desde el primer día en el gobierno Trump, segunda parte, que esas son organizaciones narcoterroristas. Pero no han dado la información. Y una cosa es lo que digan y otra es lo que prueben, es que porque no han dado información de quiénes iban ahí, qué droga llevaban, Oscar, dónde la dejaron. Pero usted cree que los departamentos de inteligencia de Estados Unidos no saben quiénes van en la lancha. Pero Oscar, están matando pescadores. Se nos olvida la historia de lo que pasó en Irak, por Dios. O sea, se nos olvida cómo se han creado cosas y se han generado guerras con información que no es cierta. Y no hemos visto los videos, de las lanchas cargadas de coca. Pero, Oscar, el otro día lo discutimos, es que porque hay que creerle al Estado porque lo diga, es que para eso se inventó la justicia, para eso la gente tiene garantías, y creo que acá se plantea un falso dilema en el que pues personas que piensan como usted cae, y con todo respeto, porque es como si la otra posibilidad fuera renunciar a una eficiencia muy grande de la lucha contra el narcotráfico. Yo no estoy diciendo que Sebastián, que yo no estoy justificando. Yo no estoy diciendo el ataque. Déjeme terminar, le pido el favor. Yo no estoy diciendo que usted me hace un señalamiento que yo no lo puedo aceptar. No, porque usted está malinterpretando mis palabras y las voy a repetir, voy a ser más claro para que vea que no le estoy señalando de eso. Yo lo que creo es que hay un falso dilema entre cuestionar esto de Estados Unidos y renunciar a una lucha eficaz contra el narcotráfico. Y yo niego eso. ¿Por qué lo niego? Porque la lucha contra las drogas que Estados Unidos y Colombia han mantenido de manera armónica y casi que como hermano mayor con hermano menor, ha sido totalmente fracasada. Yo no estoy diciendo que hay que romper con Estados Unidos, pero la política entre drogas es un absoluto fracaso y las cifras lo dicen. El narcotráfico está explotado más que nunca y no es culpa de Gustavo Petro. Creo que es una cosa que excede las dinámicas gubernamentales y Estados Unidos y Colombia han fracasado como hermanos para luchar contra el narcotráfico. Entonces, esta pelea de Petro, y termino con esto, Camila, que yo tampoco compro las formas, pero no es como que estemos renunciando a la pócima mágica del narcotráfico. Correcto. Porque nos ha ido muy mal en esa lucha. Y hemos puesto muchos muertos. Porque los muertos los hemos puesto nosotros. Y sí, claro, impuestos y todo lo que corresponde a esa lucha. Pues ahí está, 11 de la mañana, 35 minutos. Elizabeth Dickinson de Crisis Group. Crisis Group, Lucas, que contémosle a los oyentes qué es Crisis Group, porque diríamos Elizabeth Dickinson de Crisis Group y ellos me dirán, bueno, pero ¿y eso qué es? Esta, Camila, es una ONG
que se funda en 1995 y justamente, bueno, estamos hablando con la que es la analista senior para Colombia, tienen presencia en la gran parte del continente, tienen como objetivo la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de algo que nos interesa a todos. ¿Qué ¿Usted en qué empresa está de telefonía celular? Claro. ¿Usted, yo también. Jennifer? No, ¿usted, tampoco, Lucas? claro. Ay, Ana Cristina, ¿usted en qué está? ¿Usted Tigo o qué? Movistar. No, Movistar. no, yo no soy Tigo, pero en la casa tengo Movistar. Ah, usted es Movistar. ¿Hugo Mario? Movistar. ¿Y Movistar. Oscar? Claro. Ah, bueno, acá tenemos Yo sí, claro. pues mayoría, claro. Monopolio, lo puedes decir. No, porque hay dos de Movistar, duopolio. Duopolio tenemos en esta mesa. Hay en esta mesa, pero es que mire que la doctora Cielo Rusinque de la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una papa caliente y contrarreloj va una decisión que tiene que tomar antes del 21 de noviembre y es si aprueba o no una fusión entre Tigo y Movistar. Y hay muchos cuestionamientos sobre esa fusión, si se va a dejar o no se va a dejar. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque vamos a hablar de eso para entender eso, qué nos implica o qué significa para nosotros los usuarios.